Bienvenidos y bienvenidas a Inventando la Rueda, el podcast sobre innovación del equipo de investigación INEGI de la Universidad Autónoma de Madrid. Hoy nos acompaña Javier González Báez, ex responsable de Open Innovation de Acciona y actualmente socio fundador de Let's Innovate. Javier cuenta con una destacada trayectoria en innovación corporativa, apoyando el desarrollo tecnológico y la transformación empresarial. Con más de 2 décadas de experiencia, ha liderado iniciativas clave para impulsar la adopción de tecnologías emergentes y fomentar la colaboración entre corporaciones y startups. Bienvenido, Javier. Muchas gracias por la invitación. Si te parece, podríamos empezar. Bueno, en este podcast estamos intentando ver las voces de los distintos agentes del ecosistema y es la primera vez que tenemos un representante que viene del mundo corporativo. ¿Cómo están cambiando desde tu perspectiva, desde tu experiencia, las estructuras y la organización de la I+D y de la innovación en las grandes empresas? Y también, como estamos hablando de Deep Tech, ¿hacen las grandes empresas Deep Tech? ¿No? ¿Qué nos puedes decir? Pues bueno, yo he sido testigo de toda esa evolución, ¿no? Por mi pasado en Acciona, pues he estado colaborando mucho con las unidades de I+D, de negocio, fundamentalmente infraestructuras y agua. Y es cierto que he visto esa evolución a lo largo de los años. Yo creo que se partía de hace 10 años de un I+D muy enfocado a planes estratégicos donde se desarrollaba una serie de líneas estratégicas para la investigación, desarrollos internos de muy largo plazo, de 3, de 5 años, donde realmente se terminaba esa investigación y ya no había nada más muchas veces porque no estaba alineado ese producto, ese desarrollo con el mercado. También por la propia financiación, proyectos europeos, a lo mejor se estaba investigando en algo que no estaba alineado con el negocio, ¿no? con el foco del negocio, el core del negocio. Y eso obviamente ha estado evolucionando y ha estado cambiando durante todos estos últimos años. Yo creo que al final se está empezando a plantearse una mayor flexibilidad a la hora de desarrollar esos proyectos. Se está empezando a trabajar en ese modo más colaborativo y que tiene que ver con la innovación abierta, el de decir no voy a desarrollar todo in-house, sino que voy a empezar a trabajar con otros agentes para generar y ganar más flexibilidad. El tema del talento es fundamental. Todo el mundo ya es consciente de que el talento no está solamente en las organizaciones, sino que hay muchísimo talento fuera y de alguna manera tienes que involucrarlo en tus propios procesos. Entonces esa evolución ha ido hacia una I+D más colaborativa, más abierta, donde se puede desarrollar proyectos con otras entidades más allá de los proyectos europeos, y esto creo que se refleja también en una tendencia que está empezando a surgir ahora, que es el tema de enfocarlo más a negocio. Hay una presión últimamente muy acuciante de generar resultados. Antes era una investigación que si salía podía ser un desarrollo a largo plazo y generar esa ventaja competitiva, pero ahora ya empieza a vislumbrarse una presión por el retorno de la inversión, el que esté muy alineado con el core de negocio, y al final estos departamentos de I+D pueden llegar a convertirse en equipos técnicos de soporte, ¿no? al propio negocio. Y creo que para remediar eso y a la hora de desarrollar esa I+D que siga teniendo esa esencia de innovación, es posible que veamos cómo se empiezan a incorporar procesos que tradicionalmente venían del mundo startup, ¿no? La metodología ágil, por ejemplo, incorporarlo al propio desarrollo de los proyectos de I+D, sobre todo en corporaciones, ¿no? Y creo que esa combinación de desarrollo interno, alineándolo también más con el negocio, pero también probando y testando como si fuera el mundo startup, y teniendo en cuenta que también hay unos números y un retorno que se tiene que conseguir de alguna manera, pues creo que está cambiando el panorama del I+D. Y respecto a si se hace Big Tech, creo que al final no se trata de volver, nunca mejor dicho, ¿no?, a reinventar la rueda, ¿no? Si ya hay empresas, hay startups que vienen del entorno de las universidades, de los centros de investigación, y que ya son punteros en algo muy específico, de lo que se trata es de incorporarlo, ¿no?, a tus propios procesos. Creo que el Deep Tech como tal
Por supuesto, en las grandes corporaciones se están desarrollando proyectos importantes, interesantes y del ámbito científico, pero que el concepto Deep Tech es alinearlo también con el negocio. Y al final es el mundo startup, las spin-offs de las universidades, de los centros de investigación, el cómo conectarlos con los propios equipos de I+D para seguir desarrollando y avanzando, ¿no?, en los propios proyectos que se puedan hacer a nivel interno, pero esa conexión con el Deep Tech externo, más que desarrollarlo interno. Yo creo que al final hay muchísima presión en los equipos como para poder desarrollar algo que a lo mejor no sabes muy bien si va a haber un mercado detrás. Entonces, ¿tú cuál dirías que podría ser el rol de esas corporaciones en el ecosistema de Deep Tech fundamental? Pues roles hay varios. Es decir, pues desde simple proveedor de recursos, estamos hablando de empresas que tienen sus propios fondos para el emprendimiento y que intentan apoyar e impulsar proyectos que estén más asociados a sus verticales, de la energía, de las infraestructuras. Bueno, pues ahí ya sencillamente es un fondo, o sea, es una financiación a fondo perdido, ¿no? Pero creo que el papel relevante y fundamental tiene que ver con proveer no solamente recursos o recursos financieros, sino también ese entorno real donde probar las soluciones, esas primeras pruebas de concepto, ese primer caso de uso, que muchas veces hay una tecnología que es, pues, bueno, es avanzada desde nanotecnología, materiales, energía, ¿no? Y muchas veces tienes la idea, tienes tus propios desarrollos a nivel de laboratorio, pero necesitas ese paso adicional, ¿no?, de dónde probar esa solución, con quién me puedo aliar y sobre todo no ya el entorno real, sino también esos equipos internos técnicos que te pueden dar un soporte, ¿no?, y trabajar contigo en mejorar esa solución. Yo creo que las corporaciones tienen un papel fundamental y relevante, no ya para financiar, sino más bien para poder desarrollar de una manera muchísimo más fiable todos esos desarrollos que están gestándose, ¿no?, en el entorno de las universidades y de los parques científicos. De hecho, bueno, hemos llegado a ti a través de una de estas empresas, ¿no? Como es un podcast con un enfoque muy divulgativo, podríamos volver casi al principio y nos puedes contar qué es la Open Innovation y qué diferencias habría entre, por ejemplo, Open Innovation y externalizar la I+D. O sea, ¿en qué consiste? ¿Cómo es un proceso para una corporación de Open Innovation? Bueno, Open Innovation, que al final es, bueno, pues es un concepto que se desarrolló en 2003, pues Henry Chesbrough, que fue un poco el pionero de este concepto, que al final básicamente es decir, asumir que no todo se puede hacer internamente, que hay muchísimo talento fuera y que lo tienes que aprovechar, como decíamos antes, y empezar a trabajar de igual a igual. Yo creo que la clave fundamental es el poder definir como partner, ¿no?, como alguien, un compañero de viaje, ¿no?, en determinadas situaciones en las que tú puedes generar innovación, un entorno de confianza donde se pueden desarrollar cosas de manera conjunta, ¿no? ¿Por qué? Pues porque al final muchas veces necesitamos ayuda, necesitamos a gente que nos apoye y desde luego la combinación de tecnologías con conocimiento, eso es una combinación brutal, ¿no? Hoy en día, para poder acelerar tus procesos, para poder generar ventajas competitivas, te tienes que aliar con otras personas. Y no es ya externalizarlo al final es, creo que tiene más el concepto de reducción de costes, ¿no? Y aquí lo que estamos intentando hacer es lo contrario, no es tanto reducir el coste, sino acelerar el proceso para poder desarrollar algo que te genere esas ventajas competitivas, ¿no?, o esos nuevos modelos de negocio que van a poder sostener las compañías en el futuro. Entonces, Open Innovation o innovación abierta, pues al final se define como eso, como tratar de igual a igual, da igual que sea una corporación con una startup, da igual que sea una universidad con una corporación. Al final se trata de definir ese entorno de colaboración, definir unos objetivos. A mí me gusta mucho hablar de retos, cuando realmente hay un reto y se alían
varios actores, varios agentes para poder dar solución a ese reto, y creo que es donde surge también la magia, ¿no? Y entonces, dentro de lo que es Open Innovation o innovación abierta, bueno, pues efectivamente hay varios vehículos, varias iniciativas, pues están... voy a plantearlo más desde el punto de vista corporativo, ¿no? Están pues, las incubadoras corporativas, aceleradoras, el concepto Venture Client, que es el que realmente creo que tiene mucho sentido también. Luego están los Venture Capital, Corporate Venture Capital, ¿no? Para invertir en esas startups, y muchas veces es tener ese conocimiento, pero también tener un retorno económico. Bueno, pues al final hay distintos vehículos y de alguna manera pues es básicamente eso, ¿no? Un reto, generar una solución de manera conjunta y que las dos partes o varias partes salgan beneficiadas. Ya que has mencionado algunos de los vehículos que se disponen para hacer Open Innovation, ¿podrías decirnos alguna diferencia pequeñita, por ejemplo, entre Venture Client, o sea, en cuanto a estrategia desde el punto de vista de la corporación para implementar un Client o un Corporate Venture Capital? Al final tiene mucho que ver con la estrategia y los tiempos. Es decir, cuando una empresa, una corporación pues, desarrolla una aceleradora, una incubadora, estamos hablando de entrar de lleno, ¿no? Desde la propia generación o apoyar más a una idea y que se vaya gestando y desde los propios equipos internos pues se vaya desarrollando y vayan ayudando para que esa idea pues, germine y que pueda convertirse en esa ventaja estratégica, ¿no? La diferencia, por ejemplo, con Venture Client, que creo que es el vehículo que más o menos puede encajar en muchas ocasiones, y es donde yo creo donde yo personalmente estoy poniendo el foco, pues al final también es un tema de tiempo. Si estamos hablando en aceleradoras, incubadoras que pueden llegar a eclosionar, ¿no? o a generar un retorno en año y medio, 2 años, bueno, pues el Venture Client pues, con unos tiempos de 3, 6 meses puedes llegar a conseguir algo. Obviamente el estado y la madurez de las startups, en este caso, con las que tú te alías para poder desarrollar este tipo de proyectos, pues es distinto. Si aceleradoras, incubadoras son fases iniciales, necesitan mucho mentoría, mucho apoyo, no solamente financiero. Venture Client es startups o empresas más maduras que ya tienen un producto, incluso en el mercado, y que quieren validar un nuevo caso de uso gracias a la corporación. La corporación se beneficia pues de distintas maneras, por supuesto, no tiene que invertir muchísimo tiempo, al final es validarlo en ese entorno real y poder trabajar con esos equipos internos técnicos que puedan validar la idea y que bueno, pues, se pueda co-crear o colaborar en un futuro también, incluso abriendo nuevos mercados o generando pues un acuerdo, ¿no? en cuanto a cómo se distribuye pues esta solución en el mercado, si esto es un nuevo modelo de negocio, pues cómo van a ser esos ingresos, esa compartición de ingresos. Bueno, pues al final hay una serie de alicientes. Y luego, pues obviamente hay otros vehículos, pues hablamos del Corporate Venture Capital, que al final no deja de ser un vehículo de inversión interno donde se pone dinero en determinadas empresas, se entra en el capital de esa compañía porque en un futuro pues, se piensa que esa compañía puede dar un rédito mayor, ¿no? Desde el punto de vista económico, aunque también obviamente tiene que ver con la estrategia de la compañía, y por eso también se involucra a gente de negocio y técnicos para poder validar, ¿no? que esa empresa, esa startup, pues cumple los estándares y que puede generar esos retornos, ¿no? ¿Y perdón, qué papel crees que juega la cultura empresarial en este entorno o en la implementación de este tipo de modelos? ¿Qué dificultades ves en ese sentido en las empresas españolas? Bueno, pues hay varios retos, vamos a llamarlos retos, ¿no? Fundamentalmente, y por ejemplo enfocándonos en innovación abierta, no entro tanto en la parte de inversión, pero en la parte de innovación abierta
obviamente, pues la cultura empresarial es muy fuerte y cuando estás hablando de poner una gran corporación al lado de una startup muy pequeña, pues esa gravedad, ¿no? Que hace que muchas veces se tienda a que simplemente no sea una relación de igual a igual. Y para ello es precisamente por lo que existen los departamentos de innovación abierta, ¿no? Para intentar evitar, ¿no? Que haya que se fagocite, ¿no? y que se empiece a generarse ruido, ¿no? En cuanto al foco que debería de seguir teniendo la startup. El hecho de que tengas un gran cliente no quiere decir que te desvíes de tu modelo de negocio. Entras también en las dinámicas de la burocracia, entras en las dinámicas de los tiempos, pues los tiempos de una startup no son los mismos que los tiempos de una corporación. Cuando empezamos un proyecto, pues muchas veces sabes cuándo empieza, pero nunca sabes cuándo acaba. Entonces hay muchísimas dificultades y es por eso por lo que comentaba que es necesario que haya una figura ahí, ¿no? que permita mantener el equilibrio, ¿no? Arbitrar esa relación para que se cumplan los tiempos, para que se intente trabajar más ágilmente desde el punto de vista de la corporación, para hacer que los procesos de compras y los procesos legales sean muchísimo más rápidos, más ágiles y que no se trate a una startup como si fuera una gran empresa, pues un Microsoft u otro proveedor, ¿no? grande que puede mantenerse sin tener que lidiar, ¿no? con este tipo de trámites burocráticos. Para una startup puede ser fundamental y un tema de supervivencia, pues el cobrar en plazo, ¿no? Entonces tienes que velar para que eso se cumpla y las empresas españolas obviamente pues creo que ahora mismo ya están más alineados con esta filosofía. También es cierto que ha habido una evolución. Yo creo que al final cuando trabajamos en innovación abierta ha habido como una primera parte donde las corporaciones estaban más vinculadas, ¿no? al mundo de la startup desde el punto de vista de marketing, cultura, ¿no? Se hacían los pitch days y se podían hacer determinadas iniciativas de eventos sobre todo, ¿no? y de alguna manera pues las startups pues hacían su pitch enfrente de la alta dirección y ahí se quedaba todo, ¿no? Ha habido otra época en la que ya sí que se empezaba a plantearse que había que desarrollar y había que co-crear y colaborar con startups y de esa manera pues se han definido muchísimos programas en ese sentido, pero también era como una carrera por hacer pilotos, ¿no? Si en un programa, una edición se hacían 7 pilotos, pues al año siguiente había que hacer 12 y al año siguiente 16 y cada vez más. Con lo cual siempre se enfocaba mucho en el proceso, no tanto en el resultado. Y creo que ahora, y tiene que ver un poco con lo que hablábamos al principio, ¿no? del retorno de la inversión, de realmente cuál es el impacto de las iniciativas de innovación y cómo repensar todo esto, pues yo creo que sí, que yo creo que se está llegando ya a un momento en que las empresas, sobre todo españolas, se están dando cuenta de que a lo mejor, oye, hay que reenfocar también un poco tu estrategia y a lo mejor tienes que poner más énfasis y más cariño a cuáles son las necesidades internas, ver qué es lo que realmente se tiene que lanzar al ecosistema startup, ver realmente quiénes son los que van a estar trabajando con esas startups, cuál es el entorno real, intentar trabajar mucho en esa parte interna y luego, por supuesto, pues no lanzar tantos pilotos, sino empezar a trabajar mucho en, oye, pues voy a lanzar 3, 4 pilotos, pero le voy a dar muchísimo más cariño porque voy a intentar que de verdad sean necesidades, que sean oportunidades y que se pueda generar impacto a largo plazo, ¿no? Entonces, bueno, pues es verdad que hay menos pilotos, hay menos programas, pero creo que lo que subyace es que se quiere poner más foco en proyectos que realmente valgan la pena y que estén alineados con el negocio. Poner más el peso en la calidad en vez de en la cantidad, ¿no? Calidad más que cantidad, sí. Y en ese sentido, de tu experiencia en todos estos años, ¿cuáles crees que son o podrían decirse que han sido las claves de los proyectos que sí que se han podido considerar exitosos de colaboración entre una gran corporación y startups? ¿Y cuáles crees que son las claves de aquellos en los que hayan fracasado que se puedan contar? ¿O cuáles son los principales problemas que no se han podido resolver para que salga eso adelante?
Sí, bueno, es muy sencillo y tiene que ver un poco con lo que planteábamos de, ¿no? de la involucración de los equipos. Yo creo que la clave para mí, hay como varias claves para el éxito. La primera es, obviamente, que esto esté apoyado por la alta dirección, no ya pilotos específicos, sino el concepto de trabajar y colaborar con otros, que pueden ser startups, spin-offs, centros de investigación, pero realmente la parte de startups yo creo que al final es también como el concepto de hay que apostar por nuevas empresas, hay que apostar por nuevas tecnologías, hay que apostar por nuevos modelos de negocio, y creo que eso ya es bastante evidente, ¿no? A la hora de poder tener éxito. Luego también el tener esa infraestructura para poder desarrollar esos pilotos, ¿no? Desde tener los equipos de innovación abierta o tener a alguien que te apoye y que te ayude en la definición de esos retos, porque tiene que haber algún reto, ¿no? Tiene que haber alguna necesidad en concreto, tiene que haber un interés, tiene que haber lo que se dice un pain, ¿no? Un problema que quiero solucionar, porque si realmente se trata bueno, pues de ver qué es lo que hay en el mercado, oye, mira esta empresa que ha salido, oye, conozco esta startup que tiene esta tecnología, al final, si no hay una necesidad específica, no va a funcionar. Entonces, el reto como marco de colaboración y de conversación, donde todo el mundo sabe cuál es la necesidad y cómo podría ser esa solución, aunque luego la solución pueda variar y dependiendo del acercamiento de que tenga cada startup, y el equipo, la involucración. Si no hay nadie de negocio detrás, ya puedes tener al nuevo Google, ya puedes tener una startup que tenga una tecnología disruptiva, que si las personas de negocio no la van a ver o no tienen esa necesidad de verla, esa colaboración no va a surgir. Y otro punto fundamental y que es el punto de atracción también para las startups y para que los pilotos se desarrollen de manera exitosa es el entorno real. Es decir, es la gran apuesta que tienen las corporaciones y donde realmente pueden generar un valor para las propias startups, scale-ups, spin-offs, startups de deep tech, como quieras llamarlo, es el equipo que pueda estar involucrado en el proyecto y el entorno real. Esas son las fundamentales. Luego también el cómo gestionarlo, pues es muy importante también, ¿no? El que se cumpla esa parte más de metodología ágil, intentar involucrar a gente que te pueda intentar desarrollar o gestionar el proyecto como si fuera el conjunto, una propia startup, trabajar en modo colaboración, que todo el mundo sepa qué es lo que tiene que hacer, qué es lo que tiene que desarrollar, quién es el encargado de hacer qué, y no se trata de poner todo el foco o la carga en la startup, se trata de trabajar en esa co-creación y colaboración, y por eso equipos internos también tienen que trabajar. Y si eso se tiene claro, por supuesto, va a ser una clave para el éxito y, por supuesto, obviamente tener pues una financiación, ¿no? Para poder desarrollar esos pilotos. No sé si sería posible que nos contaras algún ejemplo, algún caso de éxito, pues, ya sea en Acciona o en alguna otra corporación en la que se haya colaborado de manera exitosa con una startup de Deep Tech. Sí, bueno, sí que obviamente voy a hablar de Acciona porque al final por el programa de 7 ediciones hemos lanzado el programa en Chile, hemos lanzado el programa también en Australia, pues hay casos concretos. Te voy a poner dos casos concretos. Uno, por ejemplo, es una spin-off de la Politécnica de Cataluña. Teníamos un reto. El reto era pues, cómo acelerar el proceso de tunelación. Al final hay las grandes tuneladoras que se ven para poder hacer esos túneles, bueno, pues tienen un conductor y tienes que tener en cuenta las condiciones del suelo, que es lo que te vas a encontrar adelante. Entonces hay veces en las que puedes ir más rápido, hay veces en las que tienes que ir más lento. Entonces, gracias a esta startup y ese conocimiento geotécnico que tenía, pues podía, mediante una serie de algoritmos y conectados pues, con unos sensores, pues podía inferir qué tipo de suelo iba a haber unos metros más allá. Y eso permitía que el conductor de la tuneladora, pues, en determinadas situaciones, pues, pudiera ir un poco más rápido.
Eso obviamente, cuando estamos hablando de una obra de infraestructura, estamos hablando de tiempos, estamos hablando de emisiones de CO2, pues es brutal, ¿no? El impacto que tiene si esta solución se replica y se escala a otras obras y a otras tuneladoras. Entonces, es un caso de éxito porque al final la startup ha podido validar que su solución tenía sentido para una compañía como Acciona y se ha podido desarrollar esa tecnología y afinar esa tecnología y, por qué no, venderla incluso a otras empresas, ¿no? Hay una serie de acuerdos comerciales que son satisfactorios para ambas partes y eso ha permitido pues, que la startup pues, pueda entrar ¿no? de la mano de Acciona, pueda entrar en este mercado y ser un player de relevancia, ¿no? Otro caso y que quería resaltar, que al final también lo conoces, que es el de Daniel en Nanostin, porque bueno, ahí era eminentemente Deep Tech, nanotecnología, un reto concreto que era cómo detectar la suciedad, ¿no? en las membranas de desalación. Es un reto muy complejo porque al final las membranas no se ven, están dentro de una desaladora donde se filtra el agua y eso bueno, pues, tiene ahí una serie de materia orgánica que se va adheriendo y entonces hay momentos en los que tienes que hacer paradas no programadas para poder limpiar esas membranas. Entonces, bueno, pues intentamos desarrollar un sensor con nanotecnología, con el equipo de Nanostin y al final pues se llegó a la conclusión de que podía tener sentido y se ha seguido esa colaboración bueno, pues a través de proyectos europeos, ¿no? Porque cuando hablábamos del modo Venture Client hablábamos de un horizonte temporal de 3-6 meses. Claro, esto no casa muy bien con el concepto Deep Tech, que estamos hablando de largo plazo, de desarrollos tecnológicos pues de años, ¿no? Pero sí que este concepto de Venture Client y de concepto de partnership y enlazándolo con los beneficios, ¿no? Oye, pues yo pongo encima de la mesa conocimiento técnico, pongo encima de la mesa un entorno real, validamos que la solución podría tener sentido, porque sabemos que no vamos a llegar a una solución en esos 6 meses, pero eso da pie a que esa interacción entre los equipos técnicos y la startup de Deep Tech pueda empezar a vislumbrar cuáles son ¿no? esos horizontes que se pueden abrir, ¿no? En este caso fue trabajar de manera conjunta en un proyecto europeo, pero ya vas de la mano de Acciona, ya sabes cuáles son las necesidades reales de Acciona y eso te permite acelerar mucho los tiempos, ¿no? Entonces, creo que es una herramienta bastante interesante, incluso para desarrollos que sabemos que no van a tener resultados en menos de un año, ¿no? Y esos son, en el caso, por ejemplo, de la spin-off que se llama Salk, incluso llegamos a invertir en esa compañía, ¿no? Entonces, este modelo de Venture Client, pero también conectándolo con el mundo Deep Tech de más a largo plazo, es intentar desarrollar algo de manera muy rápida. Vamos a conocernos, vamos a ver si realmente esto tiene sentido para ambas partes, pero si tiene sentido, luego eso te permite luego seguir canalizando esa oportunidad pues de distintas maneras y ya directamente con el negocio, ¿no? Con lo cual, la labor de los equipos de innovación abierta pues, bueno, se ha cumplido. Y en ese sentido el proceso fue un llamamiento, digamos, abierto con ese reto y se presentaban distintas empresas a concurso o por scouting tecnológico. ¿Cómo se hace y cuál funciona mejor en cada caso? Pues funciona la combinación de las dos. Es decir, lanzas un reto, pues normalmente pues, se tiene una página web o en algunas empresas pues, tienen un formulario donde publican cuáles son los retos y necesidades y pues las startups se apuntan a ese reto, dan su propia versión de cómo podía ser la solución. Pero obviamente las corporaciones no se quedan con los brazos cruzados, o sea, empieza a haber ese scouting,
Y por esa razón pues, se acuden a ferias, se tiene esa relación pues, con los Venture Capital, se tiene esa relación pues, con las universidades, con los centros de investigación, en la que pues, se puede identificar cuáles son esas spin-offs relevantes y no solamente esperar a que se registren y ya está, ¿no? Hay que hacer esa parte más de proactiva, ¿no? De ir viendo cuáles son las startups, scale-ups, spin-offs, como quieras llamarlo, que puedan dar solución a ese reto. Y normalmente no tiene por qué ser una solución que ya tengan y que sea específica. Precisamente las bondades de innovación abierta y de este tipo de programas es que te permita que una solución que tú ya tienes en el mercado incluso pues pueda adaptarse y alinearse y crear una nueva solución en un mercado incluso en el que no es el tuyo, ¿no? Entonces esto puede ser interesante para muchas empresas bueno, pues que tienen su propio negocio y que a lo mejor no tienen la experiencia en el ámbito de la construcción o en el ámbito de la energía, pero hay una tecnología en concreto que sí que se puede adaptar, ¿no? Están tecnologías, por ejemplo, la visión computacional o ese tipo de cosas que al final sirven para muchos casos de uso, no, pero vamos a centralizarlo en un caso de uso, vamos a hacer el caso de negocio, vamos a intentar poner números, vamos a trabajar más en ese desarrollo de manera conjunta y nos podemos beneficiar ambas partes y ya llegaremos a un acuerdo, ¿no? de cómo comercializar la solución y de cómo son esos beneficios o ese retorno, ¿no? Económico. Bueno, pues la verdad que es una buena oportunidad para esas deep tech, ¿no? En este caso. Hemos hablado de talento en muchas ocasiones, ¿no? Y de la importancia de que haya también profesionalización, pues, por ejemplo, en la inversión en Deep Tech. Es decir, que para invertir en Deep Tech tienes que saber un poquito de tecnología, ¿no? En una unidad o departamento de Open Innovation, ¿qué perfiles de personas y de talento hay para precisamente poder seleccionar lo que serían las buenas ideas o desarrollarlas en conjunto y descartarlas de las que quizá no tengan tanto sentido para la empresa? No sé si me explico. Sí, sí, sí. No tienes por qué tener, obviamente, todo el conocimiento del mundo. Es decir, las nociones obviamente las tienes que tener, pero de lo que se trata es de cómo conectar con las personas que realmente tienen ese conocimiento. Entonces, la labor de los equipos de Open Innovation, aunque sea Open Innovation y que sea un poco hacia afuera, pero muchísima labor se hace internamente. Es hacer pues eso, las entrevistas, el de, gracias a esos planes estratégicos de innovación, intentar tener un poco más de detalle de cuáles son las necesidades y oportunidades que están surgiendo fuera y que no tienes tú internamente, ¿no? Esas capacidades para poder desarrollarlo, y eso es la ventana abierta para poder desarrollar proyectos con startups. Al final es mucho de relaciones, es trabajar con los propios equipos internos en cómo conectar esas necesidades y oportunidades con el entorno pues con startups o con agentes externos que puedan proveerte de esas soluciones. Es más que el conocimiento, es las relaciones internas y externas, es decir, la red que tú puedas generar, tanto internamente como externamente. Yo creo que el valor de muchas veces de las personas dentro de las organizaciones no es tanto por el conocimiento, que desgraciadamente empieza a ser una commodity, ¿no? Llega un momento en el que el conocimiento está cada vez más accesible y es menos relevante que una persona tenga muchísimo conocimiento, vales más por el valor de la red que tú estás creando y generando, ¿no? Esas conexiones internas y externas son las que te van a permitir que puedas tener éxito, ¿no? Del cómo conectar los puntos. Es decir, oye, pues esta persona me dijo que había esta necesidad o que estaba detectando que los competidores estaban haciendo tal cosa. Eso lo puedo tramitar de una manera interna, ¿no? Definir, oye, pues realmente aquí parece que puede haber una oportunidad, y de repente conoces a una startup que hace precisamente eso que estabas buscando, ¿no? Y entonces es cómo enganchar, cómo conectar a esa persona que realmente tiene la necesidad con la oportunidad externa. Y en definitiva,
ese conocimiento te lo van a dar esos propios equipos. Mi cliente principal cuando yo estaba en Acciona precisamente eran los equipos de I+D. Lejos de ser reacios, ¿no?, al poder desarrollar algo con equipos externos, eso precisamente también ha cambiado esa mentalidad, ¿no? Y de repente ves que quieren trabajar, que quieren ver, que son conscientes de que hay muchísimas tecnologías disruptivas que pueden cambiar muchísimo la forma de trabajar y desarrollar pues proyectos. Surgen nuevos materiales, surgen incluso nuevos modelos de negocio y obviamente cuanto más fácil se lo hagas a la hora de consumir esa información y de poder conectar, pues muchísimo mejor y más agradecimiento y más oportunidades de desarrollo y de colaboración con terceros. Hemos hablado de grandes corporaciones, ¿no?, y acabas de mencionar la importancia de la red y de las capacidades para establecer esa red. ¿Qué tipo de empresas, y si te parece ya dirigiéndonos un poquito hacia lo que estás haciendo ahora en Let's Innovate, qué capacidades pueden tener otro perfil de empresas más pequeñas, pymes, como podamos tener tantísimas en España, ¿no?, para hacer Open Innovation o para conectarse a esa red tan importante, incluso con el Deep Tech, etcétera? ¿Cómo ayudáis a estas empresas? Bueno, es la razón principal por la que yo he salido de Acciona, ¿no? He visto que hay una oportunidad muy grande a la hora de conectar o democratizar de alguna manera lo que es el concepto de innovación abierta, que no es para grandes corporaciones, no necesitas grandes equipos de innovación, sino lo que tienes que tener es un proceso estructurado y una metodología y un pequeño equipo que pueda canalizar las iniciativas de manera interna. Pero lo que estoy viendo a día de hoy, y un poco por la conexión que también tengo, ¿no?, con esta red externa de la que hemos hablado antes, es que hay muchísimas ganas de innovar en empresas que no son las grandes, no están en el IBEX 35, pero que tienen muchísimas necesidades de innovación y que están dispuestas a invertir. Y cuando hablamos de inversión, y ya no hablamos solamente de inversión en startups, sino de lo que planteamos es, vamos a trabajar mucho contigo en esa parte más estratégica, vamos a hacer esa reflexión de dónde va a estar tu pyme dentro de 3 años o de 5 años, ¿no? Y sobre eso empezamos a hablar y a trazar una hoja de ruta, en la que, por supuesto, puede haber inversión para startups, pero también podemos empezar a trabajar en cómo conectar agentes externos, startups, con tus unidades de negocio, porque al final las unidades de negocio, al final los equipos técnicos que están dentro de las organizaciones son las que te van a validar las ideas, son las que te van a implementar esos desarrollos, son las que te van a gestionar, ¿no?, muchas veces esos proyectos y la oportunidad está ahí. La oportunidad es, ¿por qué no hacer estos procesos de innovación abierta que ya son maduros? Ya nos hemos pegado, ya hemos tenido en todos esos errores que hemos cometido en el pasado, pues de alguna manera hay que capitalizarlos y poner a disposición vehículos adaptados a las necesidades de esas pymes, porque en definitiva pues, hay fondos europeos, hay una incertidumbre, ¿no?, en los mercados. Yo creo que es el mejor momento para innovar, porque al final tienes que empezar a pensar en la continuidad de tu negocio, tienes que empezar a pensar en diversificar. Y no se trata de hacer esos propios desarrollos que hablábamos antes a nivel interno. Yo creo que no hay oportunidad, no puedes estar esperando a que un desarrollo que tú hagas ahora dentro de 3-5 años validarlo en el mercado, sino que empezar desde ya. Y es ahí donde yo creo que podemos ayudar, ¿no?, a esas empresas y efectivamente la oportunidad es ahora, y porque precisamente por la incidencia que hay de la inteligencia artificial, que es una oportunidad, por supuesto, pero también hay mucho ruido, ¿no?, alrededor de los desarrollos, y está dejando de lado a las personas y se está enfocando en la tecnología. Creo que aquellas empresas en las que apuesten precisamente por la innovación, y en concreto por la innovación abierta, pues en 2, 3, 5 años van a generar esas ventajas competitivas. Y para ir finalizando, ¿cuáles crees que son los principales retos que enfrentan estas pymes para conectarse al ecosistema de innovación y al ecosistema Deep Tech a día de hoy en España? Y que, bueno,
¿Qué va a hacer Let's Innovate en ese sentido? Pues creo que principalmente es que no tienen un retorno claro, o piensan que no va a tener un retorno claro, ¿no? Creo que al final las pymes en general, empresas que incluso puedan ser grandes pero que no están en este mundo, ¿no? de innovación abierta, que están planteándoselo, creo que al final se piensa que trabajar con startups es el proceso, pero lo que hablábamos al principio, ¿no? Creo que ha habido una evolución y lo que se tiene que trabajar es más la metodología y el cómo generar ese impacto. Cuando hablamos de cómo generar ese impacto es donde hay que conectarlo también con esa parte un poquito más estratégica. Yo creo que al final Let's Innovate, precisamente su propuesta de valor y su diferenciación con respecto a otras consultoras que pueden desarrollar innovación abierta y a gestionar pilotos es empezar a hablar un poco más de la parte estratégica. No se tiene la consciencia desde el punto de vista de las pymes de la oportunidad. Se piensa que esto va a ser mucho más dinero o que no hay un retorno claro, como decía antes, pero creo que precisamente gracias a esa colaboración con terceros, no solamente estás desarrollando soluciones nuevas porque tú no tienes las capacidades, sino que también ese cambio cultural que puedes desarrollar en una empresa que a lo mejor es más pequeña y que los procesos son más ágiles, puede ser brutal. El cómo conectar, no ya con las startups, sino cómo trabajan las startups, puede acelerar muchísimo los tiempos. Entonces, muchas veces hay iniciativas de recursos humanos, de formación, ¿no? de competencias, pero por otro lado se desarrollan pues proyectos de innovación. O sea, al final tienes ahí un caldo de cultivo brutal para poder conectar organizaciones externas con equipos internos para acelerar la innovación y generar nuevas oportunidades. Entonces, aquí yo creo que nuestro papel principal va a ser la de, primero, ¿no? Aleccionar y divulgar realmente las bondades del desarrollo de pilotos, pues con metodología ágil y teniendo en cuenta también esa conexión con la estrategia y, por supuesto, intentar que se generen resultados a corto o medio plazo para poder desarrollar esas ventajas competitivas y diversificar esos modelos de negocio de las pymes. O sea, que de alguna manera poder sistematizar la innovación o convertirlo en un proceso con una metodología clara. La metodología yo creo que es fundamental, el hecho de que tengas un proceso estructurado y también siendo realista, ¿no? Y totalmente sincero. Hablaba antes de equipos y de entorno real. Si no tienes esos dos recursos disponibles para poder desarrollar pilotos, creo que no tiene sentido. Ni que yo esté apoyando a una startup o con una corporación, ni que se puedan desarrollar pilotos, ni que... No, o sea, se trata de... Oye, esto es importante para ti, vamos a trabajar un poco la estrategia y yo te aseguro de que si lo hacemos de una manera estructurada, podemos generar resultados. Y ya para finalizar de verdad, ¿tenéis algún caso ya en Let's Innovate en el que hayáis conseguido que una pyme implemente estos procesos? Pues mira, todavía es pronto, pero sí que es cierto que incluso más a nivel de regiones. Creo que muchas veces la innovación parece como que está canibalizado, ¿no? Madrid, sí. Polarizado, ¿no? Madrid-Barcelona. Pero hay regiones en las que hay muchísimo afán por innovar y por desarrollar innovación, incluso pues, necesidades que nos han llegado a través de las cámaras de comercio, por ejemplo en Extremadura. En Murcia se está intentando impulsar, por ejemplo, esa parte más de health tech, ¿no? Asociado pues, a temas de deporte, o sea, la agricultura, como que hay necesidades de desarrollar y explorar pues verticales, áreas, ¿no? para la propia innovación, y muchas veces esto se plantea a nivel de asociaciones o que de alguna manera siempre hay como una
como un actor relevante que canaliza todas las iniciativas en base a, pues, a un caso en concreto, o por ejemplo pues lo que hablaba de agricultura o de salud, pero que a nivel individual estamos viendo y estamos trabajando para poder desarrollar esas iniciativas a nivel de la propia organización, ¿no? Yo creo que al final, ya te digo que es algo que tenemos que validar todavía, hay propuestas encima de la mesa y hay visitas pendientes, pero seguro que las primeras empresas que apuesten por esto van a ser ganadoras. Pues muchísimas gracias y ya cuando siga adelante esos proyectos ya nos dirás a quién podemos entrevistar para traer el enfoque ese también de otras regiones. Pues eso espero. Muchísimas gracias. Gracias, Javier. Y hasta el próximo episodio.